En esta nueva microclase vamos a analizar una de las reformas constitucionales, la que más desapercibida generalmente pasa, porque se encuentra en un periodo político bastante convulsionado, que es la enmienda constitucional de 1972. Y pasa también desapercibida porque tiene una característica especial. Nuestro sistema constitucional no plantea ni prevé la posibilidad de reformas a través de enmiendas. Pero se da en el proceso iniciado a partir de la Revolución Argentina, donde encontramos que la salida democrática va a estar signada por esta reforma constitucional. Algunas cuestiones previas que me parece que es significativo marcar. El gobierno de los militares estaba luego de Onganía, el Cordobazo, su caída, Levingston, el nuevo Cordobazo, el Viborazo, había pasado a estar encabezado por Lanusse. Lanusse llega al gobierno en una crisis de movilización popular que molestaba claramente a los militares, con algunas actividades políticas que empezaban a desarrollarse en forma clandestina, porque estaba prohibida la participación política, pero además en un clima donde la violencia empezaba a ir en aumento. Los grupos subversivos y guerrilleros se habían desarrollado con cierto aval del peronismo en ese momento, y el clima era un clima claramente de tensión. A punto tal que Lanusse decide hacer la convocatoria al llamado Gran Acuerdo Nacional, por el cual se invitaba a todas las fuerzas políticas democráticas a participar de un gran acuerdo para garantizar una salida institucional y democrática de este proceso iniciado en 1966. Esto centraba en la escena nuevamente a Juan Domingo Perón, que después de 18 años se levantaba la proscripción al peronismo y que generaba fuertes resquemores en los sectores del ejército. Entonces, la Junta de Comandantes decide, el 24 de agosto de 1972, sancionar un estatuto. Este estatuto lo hace en ejercicio del poder constituyente, lo dice textual así, y lo entrecomillo porque el poder constituyente jamás le ha de corresponder a una junta militar, porque el procedimiento para la reforma de una constitución es a partir del artículo 30, con la declaración de una ley de necesidad de reforma, votada por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Pero estamos en una situación en la cual hay un gobierno militar con un estado burocrático autoritario instalado y que intentaba perpetuarse sin poder legislativo. Fíjense el detalle de este estatuto que se sanciona, que lleva adelante la enmienda y que modifica artículos de la Constitución, que plantea lo siguiente. El estatuto iba a tener vigencia, según su artículo 4, hasta el 24 de mayo de 1977, prorrogándose en forma automática hasta 1981, salvo que una convención constituyente modificara o dispusiera otra cosa. Con lo cual, lo que los militares estaban haciendo era condicionando el próximo gobierno y la salida democrática. Y acá debo hacer un paréntesis y marcar algo que es llamativo. El peronismo, cuando llega con Cámpora en el año 73, no discute la vigencia de este estatuto. De hecho, aplica gran parte de sus normas. Y llamativamente tampoco hay una intención de revisar, después de tantos años, lo que fue la vigencia de la Constitución del 49. Como hecho anecdótico, pero que marca cómo el gobierno que asume el justicialismo, tanto con Cámpora como después con Perón,
sostienen en gran parte la vigencia de este estatuto inconstitucional que modificó la Constitución. Ahora bien, esta enmienda era a todas luces inconstitucional. No respetaba el procedimiento de reforma establecido por la Constitución. Establecía una forma directa para la elección del presidente, pero además, bajo argumentos como la jerarquización de la actividad parlamentaria, darle celeridad a la misma, este documento expresaba algo que es muy llamativo. Decía que la Junta de Comandantes en Jefe, para cumplir los fines de la Revolución Argentina y en ejercicio del poder constituyente nuevamente, impulsaba estas reformas que implicaban la consolidación del Estado burocrático autoritario. Claramente como forma que se diferenciaba de los golpes anteriores, es decir, nosotros en el golpe del 30 ya lo vimos, en el 43 y en el 55 teníamos una característica, pero el golpe del 66, a partir del dictado del estatuto, que es situarse arriba de la Constitución, y ahora impulsar esta reforma, tenía una característica de cooptación total de los poderes y de impulsar una modificación constitucional que es a todas luces nula de nulidad absoluta, pero que sin embargo, en nuestro país, como gran parte de las reformas inconstitucionales, se aplicó. En su artículo primero, vamos a las reformas, establecía la vigencia del estatuto y modificaba los artículos 42, 45, 46, 48, 55, 56, 67, 77, 81, 86 y 87 de la Constitución Nacional del 53, consideraba las reformas del 60, 66, 1898, 1957, omitía obviamente la del 49, con las siguientes modificaciones. En el caso del artículo 42, establecía que los diputados iban a tener una duración de sus mandatos de 4 años. Recordemos que la Constitución anterior le daba una duración mayor de 6 años. ¿Y por qué marcamos esta cuestión? Porque es un antecedente de lo que va a ser la reforma del 94, donde los diputados tienen 4 años de mandato, y acá también lo que establecía era que eran reelegibles indefinidamente, es decir, se modifica el mandato, la duración del tiempo de los diputados. Se modifica el artículo 45, donde se establece que solo la Cámara esta tiene derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente y ministros y a los miembros de la Corte Suprema, es decir, lo que tenía que ver con las funciones del juicio político. Se modifica el artículo 46 de la Constitución, donde se plantea que el Senado va a estar conformado por 3 senadores por cada provincia, pero además 3 por la capital federal, que ¿cómo iban a ser elegidos? Iban a ser elegidos en forma directa. Hasta ese momento los senadores eran elegidos por las legislaturas de cada una de las provincias, y acá se establecía un método de elección directa, donde además, a través de la ley que se pone en vigencia después, si la primer fuerza no llegaba al 50%, podía haber una nueva elección para los senadores también, algo muy similar al balotaje de los presidentes que existe actualmente. Pero iba a posibilitar que hubiera 2 senadores por la mayoría, 1 por la minoría, algo que también luego es incorporado por la reforma constitucional de 1994. Se reduce también el mandato de los senadores a 4 años en el ejercicio y también se le otorga una reelección indefinida. El artículo 55 plantea que ambas cámaras se van a reunir por propia convocatoria en sesiones ordinarias todos los años desde el 19 de abril hasta el 30 de noviembre. Modificaba este plazo legislativo que la Constitución del 53 era menor. Establecía en el 56 que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, es decir,
quién ingresa, quién no ingresa, si esos títulos son válidos, si el diputado reúne las condiciones, el senador reúne las condiciones para asumir en su cargo o no. Cada cámara debía resolverlo. Establecía los presupuestos de gastos y administración de la nación, la posibilidad de aprobar o no estas cuentas de inversión y de realizar algunas modificaciones. ¿Dónde encontramos otros de los cambios sustanciales hasta ese momento? En el artículo 77. ¿Cómo se elegía el presidente y vice hasta ese momento? Se elegía por elección indirecta, a través de colegio electoral. Esta enmienda de 1972 plantea que el presidente y vicepresidente van a durar en sus cargos 4 años, que son elegidos por elección directa y que pueden ser reelegidos una vez. También se incorpora la reelección acá y con un mandato más corto, y como les decía, el 91 es el artículo que establece lo de la elección directa por parte del pueblo. Se toma al país como un distrito único y aquel que lograra la mayoría de los votos iba a ser elegido presidente. Y se establece por ley un régimen de balotaje. Un régimen de balotaje que es distinto al que tenemos actualmente por la reforma del 94, donde había que superar el 50%, y en caso de que no existiera la superación del 50%, existía la posibilidad de que las otras fórmulas participantes hicieran alianzas, se conformaran fórmulas conjuntas y demás, en algo muy interesante en términos democráticos y de coaliciones de gobierno. Es decir, más allá de la inconstitucionalidad que tiene esta enmienda y de la visión que tenía, que era exclusivamente dirigida, el proceso está claramente dirigida a impedir que gane quizás el justicialismo, o era la idea que tenían gran parte de los jefes militares, plantea un interesante sistema y esquema de alianzas políticas para los casos de balotaje. Otra de las modificaciones que nosotros vamos a encontrar es en relación al artículo 69 de la Constitución, donde en cualquier periodo de sesiones el Ejecutivo puede enviar al Congreso proyectos con pedido de urgente tratamiento, y le establecía plazos y días corridos para su tratamiento. A ver, si bien esto le genera una mayor celeridad al funcionamiento parlamentario, lo que también implica es que uno de los poderes del Estado se esté inmiscuyendo y esté arrogándose facultades que no le corresponden, porque corresponden a ese otro poder del Estado, que en este caso era el legislativo. ¿Qué otra reforma tenemos importante en cuanto a la duración de los mandatos de los miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo, como les venía marcando, y en quiénes iban a ser los que certificaban los escrutinios? Es decir, todo este procedimiento modificaba gran parte del sistema de elección de las autoridades nacionales, tanto presidente y vice, tanto diputados como tanto senadores, y muchas cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento parlamentario, como también en algunas cuestiones como la posibilidad del control de legalidad o el control de funciones que se hacía sobre el Poder Judicial. Esto trajo, además, como corolario, que se modificaran leyes electorales para poder llegar, en definitiva, a este nuevo proceso electoral o esta nueva salida electoral, que finalmente terminó con la elección de Perón a Cámpora, dado que él no podía ser candidato, y el triunfo del justicialismo, constituyendo en 1973 una salida democrática que lamentablemente estuvo condicionada por la violencia política.